Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Vemos con satisfacción que el número de participantes es elevado y está en aumento, lo cual nos da mucho gusto la atención a esta convocatoria. En el marco de la conmemoración por los 10 años de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo, que sin duda constituyen un antecedente sumamente importante respecto de las posteriores reformas constitucionales muy recientes en materia de justicia, que entre otras cuestiones, otros aspectos muy importantes, pero el que ahorita considero que nos ocupa es el resultado de un fortalecimiento al órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, que es el encargado de la capacitación de todos los funcionarios judiciales y de la selección de juzgadores y juzgadoras federales, transformándose ahora, pasando de un instituto de la Judicatura Federal a una escuela federal de formación federal, que es quien ahora nos convoca a través de este seminario permanente denominado el juicio de amparo como un mecanismo de protección de derechos humanos. Agradezco muchísimo la iniciativa del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el señor ministro Arturo Saldívar, y por otra parte, también la iniciativa del director de esta nueva escuela de formación judicial, el doctor Arturo Bárcenas Azueta, y del coordinador académico, el maestro Ignacio Morales, a quien también agradezco sobremanera todos sus buenos oficios para llevar a cabo este seminario que ya entiendo que lleva gran parte de este año, donde hemos sido testigos en esas fechas de excelentes temas relacionados con amparo, excelentes juzgadores y juzgadoras y excelentes ponencias. Y en esta ocasión, pues consideramos un tema relevante, importante, que en la práctica, que tal vez en el tema está muy visto o tal vez pudiera resultarnos muy familiar el concepto de suplencia de la deficiencia de la queja. Sin embargo, en la práctica, pues la suplencia de la deficiencia de la queja ha tenido una connotación y una problemática complicada al coexistir esta institución muy característica del juicio de amparo, pero ahora con el nuevo sistema penal acusatorio. De ahí que consideré conveniente, con el apoyo de la Escuela Judicial, pues proponer este tema de la suplencia de la deficiencia de la queja y su problemática con la coexistencia entre el juicio de amparo y el sistema penal acusatorio, invitando a 4 expertos, sumamente expertos, con una trayectoria jurisdiccional muy destacada, para que, por un lado, tenemos aquí a 2 jueces que son del sistema penal acusatorio, y por el otro lado tenemos a una magistrada y un magistrado unitario, sin el afán de polarizar ni nada, ¿no? Pero sino al contrario, sino más bien para integrar de mejor manera estos temas que se dan, que en el caso de los unitarios, pues conocen de la alzada en el sistema penal acusatorio, pero también conocen a su vez de juicios de amparo indirecto, ¿no? Entonces tienen la aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja como excepción al principio de estricto derecho en el juicio de amparo, y una suplencia de la deficiencia de la queja que viene del Código Nacional de Procedimientos Penales con otros alcances. Entonces, por esta razón, invité a los juzgadores y juzgadora, y que voy a mencionar sus nombres. Es, en primer lugar, el juez Gustavo Estivalet Cedas. Muchas gracias, señor juez,
Él es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Jalapa, Veracruz. Muchas gracias, Gustavo, por un lado. Por el otro lado tenemos al juez Marín Acevedo Peña, que también coincide en la adscripción con el juez Gustavo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Jalapa, Veracruz. Y tenemos a la magistrada Gabriela Vieira Pineda, que ella es magistrada del Quinto Tribunal Unitario en materia penal del Primer Circuito. Y por otra parte, al magistrado José Antonio Belda Rodríguez, que es magistrado del Segundo Tribunal Unitario del 27º Circuito. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y les comento muy rápidamente cuál sería la dinámica de la mesa. Sería una participación de cada uno de ustedes por 15 minutos. Y sin intervención de por medio, simplemente daré el uso de la voz al siguiente, y así haremos las 4 exposiciones de manera corrida. Y yo le rogaría al público que nos hace el favor de estar presente, de que a lo largo de toda la exposición, por los conductos que ustedes ya conocen, nos formulen las preguntas conducentes que me harán llegar a mí, y yo trataré de pasárselas a los expositores, quienes en la parte final de la presentación, pues que nos hagan favor de responderlas. Entonces, pues otra vez mi agradecimiento, y bueno, también no me presenté, ¿no? Mi nombre es José Alfonso Montalvo Martínez, yo soy magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal en el Primer Circuito, y pues bueno, actualmente como integrante del Comité Académico del Instituto, que es por lo que estamos realizando estos seminarios. Entonces, pues iniciamos. Gustavo, te cedo el uso de la voz, y muchas gracias y felicidades a todos el público por darnos esta oportunidad de estar aquí presentes. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, es un honor y un privilegio para mí estar el día de hoy en este foro, sobre todo por compartir el mismo con buenos amigos, incluso ver a otros más buenos amigos también que están conectados el día de hoy para escucharnos. Y primero que nada, bueno, agradecer de forma general a la Escuela Federal de Formación Judicial por la invitación, y en particular al magistrado José Alfonso Montalvo Martínez por el favor de invitarme, y desde luego, bueno, al director de la escuela, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, también por la invitación. Yo el día de hoy, para poder preparar, digamos, un poco lo que va a ser la charla de todos, les voy a hablar de los antecedentes de esta figura jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja, y algunas nociones generales, un poco, digamos, para calentar motores y puedan pues entrar ya más de lleno sobre el tema mis compañeros, fundamentalmente, bueno, entiendo que los magistrados, para hacer algunas pues acotaciones muy puntuales, ¿no? Sobre qué tan armónico pueda ser precisamente el juicio de amparo con el sistema penal acusatorio, si pueden compaginarse o no ambos sistemas de justicia, ¿no? Sabemos evidentemente que pues es, digamos, la joya de la corona en nuestro país, el juicio de amparo, incluso exportado a otros lares, y bueno, en ese sentido es que se va a hacer un análisis del mismo. Voy a tratar de compartir algunas diapositivas. Déjenme ver porque no soy muy tecnológico. A ver, creo que, no sé si ya se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? Bueno. Empezamos entonces con, les decía, les comentaba los antecedentes históricos de esta figura. Como tal, bueno, ya a nivel constitucional surge en la Constitución de 1857, ¿no? Con la República restaurada.
Ya, bueno, como saben, no partí de ahí, pero como saben ya, digamos, el primer asomo del juicio de amparo surge en la Constitución yucateca un poco antes, 1841, pero como tal a nivel constitucional surge en esta Constitución de 1857 y como ley reglamentaria surge el 30 de noviembre de 1861, esta primer ley de amparo que fue llamada Ley Orgánica Reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución. No se previó en este primer momento una actuación oficiosa del juez de amparo, ni precisamente la suplencia ante cualquier clase de omisión de alguna de las partes. Aquí, bueno, surge precisamente el principio de estricto derecho que todos nos enseñaron en la escuela y que ahora pues prácticamente ha caído en desuso. Ya más bien el principio ahora sería precisamente la suplencia de la exigencia de la queja, como algún otro, ¿no? Como sería el principio de la relatividad de las sentencias, pues ya no es así. Más bien ya se puede otorgar en muchos casos efectos generales, ¿no? Al menos a través de ciertas figuras. Después viene una nueva ley, esto el 14 de diciembre de 1882, donde se reitera este principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad, con una salvedad establecida en el artículo 42 de esta ley, en el sentido de que la Suprema Corte y los juzgados de distrito, recordemos que todavía no había tribunales colegiados en ese momento, en sus sentencias pueden suplir el error o la ignorancia de la parte agraviada, otorgando el amparo por la garantía cuya versión aparezca comprobada en autos, aunque no se haya hecho mención precisamente en la demanda, o sea, ante la ausencia incluso total, ¿no? Después, ya con la nueva Constitución, en el siglo pasado, en 1917, el Congreso Constituyente establece por primera vez en la Constitución la figura de la deficiencia de la queja, ¿no? Se previó inicialmente solo para el amparo directo y se reservó precisamente a las sentencias en materia penal, como es la materia que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, a partir de esta nueva Constitución, que es la que nos rige actualmente hasta nuestros días, es que se expide en octubre de 1919 la primera ley de amparo reglamentaria precisamente de estos artículos 103 y 107 de la Constitución, y se establece efectivamente la suficiencia de la queja en su artículo 93, comprendido a su vez en el capítulo 9, denominado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igual se prevé únicamente para sentencias de materia penal, pero aquí ya se introduce un nuevo elemento, que es cuando existe una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso. Bueno, ahí también se puede actuar de oficio por parte del juez de distrito, en este momento todavía, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para precisamente tratar de cualquier error que pudiera haber en los planteamientos de la parte quejosa. En cualquier, precisamente, torpeza, ¿no? Al plantear por algún error o ignorancia de parte del solicitante del amparo, del demandante en este juicio de amparo, es que se puede actuar de manera oficiosa por parte del juez de distrito. Ya después, tiempo más tarde, el 13 de febrero de 1951, se incluyó la fracción segunda en este artículo 107 respecto de la suplencia de la eficiencia de la queja, pero ya para comprender aquellos asuntos donde se funda el acto reclamado en alguna ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto como algo ya novedoso, al igual que la suplencia en favor de la parte obrera en los asuntos laborales. Y también en este momento se amplía no solo para el amparo directo, sino para el amparo indirecto. Después, el 4 de febrero del 63, se adicionan 20 artículos a la ley, se crean incluso 2 más, y ya se establece en el artículo 76 que debe suplirse la deficiencia de la queja en materia agraria. Aquí ya se introduce en esta materia, cuando el quejoso alegue que ha habido en contra del núcleo de población
o del ejidatario una violación manifiesta de sus derechos agrarios sobre tierras y aguas, evidentemente que tengan este carácter. Posteriormente, el 20 de marzo del 74, hay una nueva reforma, se adiciona la fracción segunda de este mismo artículo, 107, para proteger a los menores y a los incapaces en los términos siguientes, que podrá, bueno, suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten derechos de menores o incapaces. Bien, bueno, después se divide la ley de amparo en dos apartados, esto en junio del 76, y se establece ya, bueno, en la ley estos actos que se funden en leyes declaradas inconstitucionales, además de que en el artículo 78 se estableció la facultad, sumamente importante, porque, bueno, de lo contrario no podría entenderse la suplencia de la deficiencia de la queja si únicamente esta se va, digamos, a utilizar como herramienta al momento de resolver, ¿no? En la sentencia propiamente de amparo. Se establecía la facultad del juez de recabar de oficio las pruebas que estime pertinentes, precisamente para poder allegarse de más elementos para poder resolver de forma completa, ¿no? Este acceso a la justicia que está peticionando el demandante. Y ya en la nueva ley de amparo, fruto de todos estos antecedentes y también, desde luego, doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que ya se establece este artículo 79 que conocemos hoy en día, en cuanto a la suplencia de la eficiencia de la queja, y que, bueno, aquí únicamente les muestro el aspecto que tiene que ver ya propiamente con el tema que nos convoca el día de hoy, que es, pues, la suplencia de la eficiencia de la queja en el amparo desde la perspectiva del sistema penal acusatorio, donde ya claramente se establece, evidentemente en favor del inculpado o sentenciado, ¿no? Del imputado, procesado, investigado, ¿no? Dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre, pero además también en favor del ofendido o víctima en los casos de que tenga el carácter de quejoso o adherente. Esto es muy importante porque únicamente se circunscribe en tratándose del ofendido de la víctima cuando tenga este carácter de quejoso o adherente, como vamos a ver más adelante. La Corte ha interpretado esta disposición en el sentido de que cuando tiene el carácter de tercero interesado, en ese caso no puede haber una suplencia de la eficiencia de la queja. Y bueno, ¿qué es propiamente la suplencia de la deficiencia de la queja? Aquí tomé una definición del ministro Juventino Castro, que reza de la siguiente manera: es un acto jurisdiccional dentro del proceso de amparo de eminente carácter proteccionista y antiformalista. Esto es sumamente importante, esta cuestión del carácter antiformalista, cuyo objeto es integrar dentro de la litis las omisiones cometidas en las demandas de amparo para ser tomadas en cuenta al momento de sentenciar, siempre, evidentemente, en favor del quejoso y nunca en su perjuicio, con las limitaciones y requisitos constitucionales conducentes. Evidentemente, bueno, se tiene que, a la luz de esta definición y lo que es propiamente la figura, lo que se busca es despojar de formalismos al juicio de amparo para que pueda haber esta justicia pronta, completa e imparcial, ¿no? Y respetarse este derecho, plenamente este derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental, como sabemos, no solo de fuente nacional, sino de fuente internacional. En el artículo 25 tenemos su fundamento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso nos lleva, un poco preparando tal vez la charla de mi amiga Gaby, bueno, a no caer del otro lado, ¿no? Que precisamente al amparo de esta figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, precisamente se emitan resoluciones sumamente formalistas, donde en muchas ocasiones realmente no trae un verdadero beneficio, ¿no? a la parte quejosa, sino que paradójicamente lo único que trae como consecuencia es el retraso en la administración de justicia, ¿no? Y hasta ahí me quedaría, no quiero abundar sobre esto porque entiendo que si no, bueno, está
ya adentrándome en temas de los que van a hablar algunos de mis compañeros, pero sí quisiera acotar muy claramente este aspecto. Bueno, ¿cuáles son las directrices? No sé cómo voy, si ya estoy próximo a terminar. Te quedan todavía como 3 minutos, Gustavo. Bien, bueno, trataré ya de ser más rápido en la exposición. Las directrices que podemos advertir a través de esta figura, como dije, bueno, ya actualmente ya no existiría un principio de estricto derecho como tal, sino más bien existiría un principio de suplencia de la eficiencia de la queja. Ya lo que antes era una puerta que daba acceso al edificio, bueno, ya no sabemos si en realidad ya se pierde, ¿no?, la dimensión entre dónde está la puerta y el edificio, ya no nos queda muy claro actualmente, ¿no? Esto ya ha cambiado, hay un nuevo paradigma en este sentido en nuestro sistema jurídico mexicano, y en ese sentido, pues, no se va a ceñir evidentemente a los conceptos de violación o agravios, ¿no?, el órgano de amparo, y bueno, el órgano de control puede hacer, evidentemente de manera oficiosa, valer cualquier aspecto que derive en la inconstitucionalidad del acto. Siempre tratar de favorecer a ciertos sectores de la sociedad históricamente en desventaja, ¿no? Evidentemente, y esto no lo podemos negar, desgraciadamente así es, pues el derecho penal regularmente tiene como personas, como sujetos, como partes, en el caso concreto a los imputados o sentenciados, muchas veces a personas que se encuentran en situación de marginación, ¿no?, o de vulnerabilidad. Entonces, esto siempre tiene que estar en la mente del juzgador, siempre estar muy consciente de esta circunstancia. Y bueno, también está sujeto a la racionalidad que busca una igualdad procesal, ¿no? Esto subyace evidentemente en esta figura, la igualdad procesal, es tratar de poner en un mismo plano a la persona que acude a la instancia jurisdiccional para equilibrar precisamente estas desventajas que tiene frente al sistema de justicia. Ese es el objetivo precisamente, ¿no? Buscar un equilibrio procesal, nivelar esta cuestión, hacer una nivelación previa a resolver la cuestión que se le sujeta a su consideración, que se le plantea a través del juicio de amparo. Romper esas asimetrías que pueden existir. Optimizar estas garantías de defensa, incrementar la exigencia, evidentemente, en la labor probatoria del acusador. Ya casi voy a terminar. Y bueno, los ajustes no son ilimitados, siempre tienen que ser a través de ciertas pautas preestablecidas. Hay que siempre ser razonable, echar mano de la razonabilidad cuando se va a hacer uso de esta figura, y una de esas pautas preestablecidas pues sería precisamente el mayor beneficio que siempre se debe buscar a través de esta figura jurídica, y no simplemente un efecto que tal vez nada más pueda calificarse de retórico y que a nada práctico conduzca, ni le sirva de mucho al justiciable, ¿no?, en este tipo de asuntos. Y bueno, ya simplemente señalar que es ilustrativa esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que la suplencia de la eficiencia de la queja prevista en el artículo 79 permite a las partes encontrar un plano de igualdad, precisamente, como les comentaba, hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como obligación que tiene en general todo el Estado mexicano de respetar los derechos fundamentales de toda persona. Y bueno, la suplencia entonces de la eficiencia de la queja en el proceso penal tiene la ventaja de que el ente acusador, bueno, más bien es una ventaja en favor del imputado y en detrimento, ¿no?, evidentemente del órgano acusador. Cada una de las partes debe presentar su caso bajo condiciones y garantías judiciales que permitan equilibrar los medios y posibilidades, y a través de esta figura se trata de enmendar el desequilibrio de los medios con que dispone el acusado. Bueno, ya después les traía algunos ejemplos de algunas tesis, pero podría concluir hasta este momento pues estas nociones que les quería yo
comentar para precisamente poner en condiciones de los aspectos que van a abordar mis compañeros a continuación. Gracias. Muchas gracias, señor juez Gustavo, por tu exposición. Tal vez se te quedó ahí algunas cositas en el tintero, pero más adelante, igual en la réplica o en alguna pregunta, seguramente habrá oportunidad de que puedas completar ahí esa parte. Ahora doy paso para presentar, o bueno, darle el uso de la voz a la magistrada, amiga mía, compañera de muchos años, Gabriela Vieira Pineda, que como lo mencioné, es magistrada adscrita al Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México, quien va a continuar con la exposición de tema. Muchas gracias, Gaby, adelante. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, en primer lugar a ti, Alfonso Montalvo, por la invitación. Muy contenta también, y mi agradecimiento a la Escuela Federal de Formación Judicial, a su director, Arturo Bárcenas Zubieta, y también a mis compañeros con los que tengo el gusto de estar ahorita en este panel. Veo que hay mucha gente y también muchos compañeros jueces y magistrados que están de asistentes, ¿no? Y a todos los asistentes. Bien, voy a empezar mi tema, y para tal efecto voy a compartir mi diapositiva. Si me permiten un segundo. Esto de la tecnología. Disculpen, ¿ya se ve? ¿Alguien me puede decir si se ve? Sí, listo. Sí, muy bien. Bueno, pues el tema es la suplencia de la queja en el sistema penal acusatorio. De inicio hay que poner un piso mínimo, como dicen en la Escuela Federal de Formación Judicial, el piso mínimo, o sentar las bases del tema. Como bien lo comentó el magistrado Alfonso al inicio de este evento, tenemos que existieron 3 reformas constitucionales muy importantes. La de 18 de junio de 2008, relativa al sistema penal acusatorio, la de 11 de junio de 2011, donde se incorporan los derechos humanos a la Constitución, y la de 6 de junio de 2011, relativa a la ley de amparo. Entonces, aquí lo importante era armonizar todas estas reformas. Una primera cuestión que fue un tema de conversación en muchos foros era si el juicio de amparo y el sistema penal acusatorio podían coexistir o eran incompatibles. Entonces, aquí lo importante es advertir los principios que rigen a cada uno, ¿no? El juicio de amparo es un juicio escrito. El principio general, uno de los principios generales es el estricto derecho, pero como lo acaba de platicar mi amigo y compañero Gus, opera la suplencia de la queja. Otro principio es la prosecución judicial, es decir, que es formalista, se tiene que seguir una serie de formalidades: instancia de parte agraviada, definitividad, relatividad de las sentencias, agravio personal y directo. El amparo es muy técnico. Entonces, de hecho, se habla que tiene muchas fases. Tratándose de la libertad de una persona, tiene una faceta de habeas corpus, amparo contra leyes, también como de casación, si fuera respecto del 14 y el 16 constitucionales, amparo laboral, amparo agrario, etcétera. Entonces, estos principios del juicio de amparo, aquí tenemos en contraposición los principios del sistema penal acusatorio. Esto lo encontramos en el artículo 20 constitucional, apartado A. Ahí se mencionan 2 características principales: oralidad y la acusatoriedad. Y los principios que todos sabemos: inmediación, concentración, continuidad, contradicción y publicidad. Entonces, a raíz de esta armonización o esta posible armonización, existieron 3 posturas distintas. La primera postura, que había una postura contraria y que decía, simplemente no pueden coexistir el amparo y el sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque el sistema penal acusatorio, al ser oral, pues es ágil y es rápido. En una audiencia, pues en un día se resuelve el asunto. En cambio, en el juicio de amparo, pues es un procedimiento tardado. Se puede y por muy rápido que se integre el juicio de amparo, desde la presentación de la demanda a la fecha de la audiencia constitucional, estamos hablando de aproximadamente 30 días. Y posteriormente la resolución.
Entonces, esta era la primera postura, ¿no? Que decía que iba a ser un obstáculo. La segunda postura es la que decía que, bueno, sí está bien que proceda el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque es el medio de control constitucional y tiene que existir, pero sin suplencia de la queja. La suplencia de la queja, decían algunos académicos, que violaría los principios del sistema penal acusatorio. Esto es la adversariedad, la contradicción y la igualdad de armas. ¿Por qué? Aquí tengo una diapositiva. ¿Por qué se dice que el sistema penal acusatorio es un sistema acusatorio y adversarial? Es acusatorio porque cada una de las partes tiene sus funciones previamente establecidas. El Ministerio Público acusa, el juez resuelve y el defensor, como su nombre lo indica, tiene que defender. Y el juez, a diferencia del sistema tradicional, en donde podía dictar providencias para mejor proveer o allegarse oficialmente de pruebas, en este sistema penal acusatorio no lo puede hacer, porque además tenemos esta característica que es la adversariedad. Aquí yo les pongo a dos personas, dos boxeadores, que están en un mismo plano de igualdad. Entonces, esa cultura paternalista hacia el imputado, pues teóricamente en el sistema penal acusatorio ya no existe, porque tanto el imputado como el fiscal se encuentran en el mismo plano de igualdad. Entonces, atento a estas circunstancias y a estos principios, esa postura intermedia decía, bueno, que proceda, pero con matices y sin suplencia de la queja, porque si el juez de amparo suple al imputado, estaría violando esta adversariedad, estaría violando la contradicción y estaría violando en algunos casos la inmediación. Entonces se optó por una postura que solucionó esta circunstancia y que dice, no, mira, o sea, definitivamente la suplencia, la procedencia del amparo contra algunos actos del sistema penal acusatorio tiene que existir y también la suplencia de la queja. La suplencia de la queja es una institución que, como lo platicó Gus, data de 1917, es emblemática de nosotros los mexicanos y además la finalidad es proteger a grupos vulnerables. Y en esa época, de 1917 hasta 2008 o 2013, pues se tenía esa cultura paternalista de que el imputado era un ser desvalido, que era el más débil de la cadena procesal, y que entonces habría que protegerlo de los rigorismos, ¿no? De la técnica jurídica. Entonces se toma esta postura y se dice, sí pueden coexistir. Pero hay que tener una suplencia en la queja limitada. Esto es, únicamente limitar la suplencia a violaciones de derechos fundamentales y siempre y cuando estemos como jueces de amparo en su caso, tratando de cumplir o de respetar los principios que rigen al sistema penal acusatorio, publicidad, contradicción, etcétera. Entonces, así queda bajo la mesa con esta postura de que sí opera de manera limitada. No sé si ustedes recuerden, en el año 2015, cuando más o menos inicia el sistema penal acusatorio a nivel federal, que fue 2014 en adelante, muchos jueces de amparo empezaban a pedir la carpeta de investigación al Ministerio Público, cuando en la audiencia de vinculación a proceso, pues la carpeta de investigación pues nunca se pedía, ¿no? Entonces, ahí se empezaron a hacer determinados criterios para decirle al juez de amparo pues que no podía pedir la carpeta de investigación porque el juez de control pues no la tuvo a la vista. Entonces, en este caso, hay que tomar en consideración el artículo 75 de la Ley de Amparo, y él establece este artículo que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se va a apreciar tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable. Es decir, el juez de amparo va a verificar esa audiencia y el control de la información, pero no puede pedir la carpeta de investigación. Otra cuestión que pasaba es que el imputado no decía los argumentos ante el juez, por la cuestión que fuera, y en el momento de presentar la demanda de amparo y formular sus conceptos de violación, estudiaba y los perfeccionaba.
Y muchos jueces, pues, le hacían caso. Y entonces, pues, esa circunstancia, pues sí, contrariaba los principios del sistema penal acusatorio. Tú no le puedes exigir al juez de control que resuelva de determinada forma si ese argumento no se lo hicieron valer en la audiencia. Bueno, entonces, al final se dijo, no existe esa tensión entre ambos, no existe tensión entre principios, válidamente ambos sistemas pueden coexistir. ¿Cuál es la situación actual del sistema penal acusatorio frente al juicio de amparo? No se cumplió con esa finalidad. Esto es, y este es un problema que lo digo a nivel académico, muy respetuosamente de todos los compañeros. El problema es los amparos para efectos, en donde se concede el amparo con la finalidad de que se reponga el procedimiento al juez de control o de enjuiciamiento para que vuelva a llevar a cabo una audiencia. Y esta circunstancia va en contravención a los propios principios del sistema penal acusatorio y al artículo 17 constitucional, que prevé una tutela judicial efectiva y que establece que debe prevalecer el fondo que la forma. Me explico. Aquí tenemos tres conceptos que se prestan a confusión. Son el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento y los formalismos. Bueno, voy a empezar hablando del debido proceso. El debido proceso tiene su origen en el derecho anglosajón en Inglaterra en el año de 1215 con Juan Sin Tierra. En esa época el monarca mandaba a personas a fusilar o a prisión sin que estas personas fueran escuchadas. Ahí en la Carta Magna se acuñó el concepto de debido proceso, due process in law, como una especie de derecho de la persona a ser escuchada y a ofrecer pruebas. Posteriormente se va este concepto de due process in law en el Bill of Rights de Estados Unidos, en la 5ª enmienda y en la 14ª enmienda, pero evoluciona. Entonces aquí se entiende que los jueces tienen que preservar las garantías del proceso y ser razonables en sus decisiones. Pero en Latinoamérica, este concepto de debido proceso implica que se cumplan todos los derechos que prevén los instrumentos internacionales a los cuales estamos obligados y que se dicte una resolución justa. El fundamento del debido proceso lo tenemos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece cuáles son estos derechos. Entonces, en México, nuestro concepto de debido proceso no existía. Antes de la reforma de 2008, lo que existía eran las formalidades esenciales del procedimiento. Este concepto se encontraba en el artículo 14 y 16 constitucionales. ¿Qué son las formalidades esenciales del procedimiento? Son determinadas garantías que tiene una persona, que la Suprema Corte de Justicia las denominó núcleo duro. Esto es lo mínimo que tiene una persona. Es la notificación de inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, oportunidad de alegar, y también el derecho a que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas y la posibilidad de recurrir a esa resolución. Este debido proceso, esta formalidad esencial tiene un núcleo duro aplicable a todas las personas y otro núcleo que es reducido, que es para determinadas personas que son grupos vulnerables, niños, niñas, extranjeros, entre otras. Entonces, si vemos acá, el debido proceso es un concepto amplio que se encuentra su fundamento en el artículo 8 de la Convención Americana y las formalidades esenciales en el artículo 14 y 16 constitucionales. El debido proceso es más amplio que las formalidades esenciales del procedimiento. Pero, ¿qué son los formalismos? Desafortunadamente en la práctica existe una confusión entre el debido proceso y los formalismos. Existe una cultura de las formas procesales. Esta cultura no es una cultura antigua. Toda actividad que se realiza en la justicia está sujeta a formas. Siempre las actividades de las partes y de los órganos jurisdiccionales tienen que amoldarse a condiciones de lugar, tiempo o medios de expresión, y a estas condiciones se les llama formas procesales. Los orígenes de las formas
son orígenes religiosos, mágicos, sobrenaturales, porque recuerden que anteriormente quien impartía justicia era el monarca o el rey, y esto lo hacía porque tenía orígenes divinos. Tenemos que la justicia formal o el carácter formal de la justicia tiene ventajas y desventajas. En este caso, si se abusa de la forma, como dice Jering, va a generar una inflación a la justicia penal. Pero también los actores, en este caso los justiciables, se van a desesperar. El señor Chiovenda, Giuseppe Chiovenda, que es muy famoso, es un italiano que él participó en su país para reformar el Código de Procedimientos Civiles. Él menciona que todos los sistemas normalmente están atrapados en restos de antiguos sistemas que se transmiten por un aferramiento, a veces justo, otras veces irrazonable, a la tradición y por el espíritu conservador que domina a la clase forense. Aquí tengo lo de Giuseppe Chiovenda, fue en 1940 cuando él redacta ese código. Sin embargo, existe una crítica a estas formas procesales. El concepto de forma es lo contrario de fondo. Forma es como una especie de dibujo. Entonces, existen formas de escritura y formas de oralidad. La forma es una interpretación que hace el operador jurídico, el juez en este caso, de una norma. Es quien le dota de contenido. Y en un sistema formalista, ritualista, la forma o la norma es interpretada de manera completamente literal. No hay que soslayar lo que es la oralidad, lo que es el sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio es presencia del juez de las partes. Implica un agrupamiento, la concentración, la transparencia, que es la publicidad. Es como una especie de escena, un conflicto puesto en una escena abierto a la observación. No es una mera técnica, sino es un modelo. Entonces, hay que tomar en cuenta, a la hora de interpretar las normas procesales o las normas respecto del sistema penal acusatorio, si hay una violación de esa norma, ver cuál es el perjuicio que hay y no la calidad de la forma. También es importante verificar el efecto útil. O sea, si existe una forma o una norma que es transgredida, lo que tiene que hacer el operador es analizar cuál es el riesgo o cuál es el perjuicio que le causa esta infracción al justiciable. Y en todo caso, si considera que debe de reponerse el procedimiento, tiene que considerar que haya un efecto útil. Esto lo reconoce la doctrina estadounidense a través del harmless error. Y ellos advierten que cuando ocurra alguna irregularidad en el proceso, pero si no le causa perjuicio al imputado, entonces pues no se debe de reponer el procedimiento o no se debe de declarar la nulidad. Entonces, cuando se aplican normas, perdón por la expresión, a rajatabla, sin advertir el beneficio o el perjuicio a las partes, entonces la doctrina, y principalmente el doctor Alberto Binder, acuñó un concepto que se llama la nulidad por la nulidad misma. Esto quiere decir, se concede un amparo, se repone el procedimiento únicamente en beneficio de la ley, pero no en beneficio de los imputados. Y esto en el sistema penal acusatorio es gravísimo. ¿Por qué? Porque las sentencias o las resoluciones son orales. Muchos autores mencionaban que esto es como un performance en vivo, ¿no? Como si fuera pues una película, pero en vivo. Entonces, el problema que pasa hoy en día en nuestro país, y bueno, obviamente no todos, ¿no? Sino algunos órganos, es que se está abusando de la reposición del procedimiento y esto está afectando sobremanera al proceso penal acusatorio. Tenemos una cuestión del tiempo. El día que se lleva a cabo la audiencia es
muy diferente al día en que se cumplimenta la ejecutoria de amparo. Si estamos hablando, si es un amparo indirecto, pues podrían ser 6 meses, pero si es un amparo directo, podrían ser 2 años. Y los actores de la novela o de la película, pues ya no van a estar. Y las circunstancias que acontecieron en ese momento, pues tampoco van a estar. Existe por la misma oralidad principios, un principio de conservación, de cuidar la audiencia, porque reponerla es muy complicado. Entonces, por eso, aquí hay que ser muy cuidadosos y quiero insistir en la reforma que se hizo al artículo 17 constitucional. Y le pregunto a Poncho cuánto me queda, creo que ya me pasé. ¿Ya? 1 minuto, Gaby. Ay, Dios mío, el artículo 17 constitucional, en septiembre de 2017 se hace una adición a este artículo. Esto, la exposición de motivos, de ahí se advierte queja de la ciudadanía, desconfianza de la sociedad. La sociedad ya no quiere, ya no confía en la justicia. ¿Por qué? Por los formalismos procesales. Entonces, atento a eso, se hace esta adición en donde se dice que siempre que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso o otros derechos, las autoridades, o sea, todos los jueces, deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procesales. No es lo mismo reponer un amparo porque efectivamente hay una violación a un derecho fundamental que reponer un amparo por una transgresión a una norma en la que no hay ningún perjuicio al justiciable. Y también les dejo esta tesis, es una tesis aislada, en donde acá se habla de lo mismo, de evitar, aquí es lo que yo les explicaba, de la interpretación que tiene que hacer el operador jurídico respecto de una norma. Hay que analizar la ratio, la finalidad de la norma, para saber si esa transgresión de la norma causa un perjuicio útil y hay un beneficio al imputado o al justiciable o al quejoso, para en todo caso reponer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gaby, magistrada Gabriela Vieira, con una excelente exposición a la cual ya nos tiene acostumbrados y además que puso ahí varios puntitos en la llaga, lo cual le va dando un muy buen color a esta presentación del día de hoy. Corresponde el turno del magistrado José Antonio Belda Rodríguez, que como lo comenté es magistrado del Segundo Tribunal Unitario del 27º Circuito. Sin mayor preámbulo, Toño, tienes el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. ¿Sí me puedes escuchar allí? Sí, estás bien. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ante todo, pues igual que mis compañeros, agradecer al señor director de la Escuela Federal de Formación Judicial, al doctor Arturo Bárcena, la invitación a este seminario permanente de juicio de amparo como mecanismo de protección de derechos humanos. Desde luego, pues al señor magistrado Alfonso Montalvo, muchas gracias por tu gentil invitación a participar pues, en esta plática con grandes juzgadores, excelentes compañeros y amigos. La magistrada Gabriela Vieira ya dejó asentado una problemática de manera muy clara y el señor juez Gustavo Estivalet pues también ya su disertación, digamos, ya nos dejó una panorama muy clara sobre la suplencia de la queja en materia de amparo. Ahora, obviamente el continuar con las ideas que ellos ya expresaron es un poco difícil. Trataré de hacer mi mejor esfuerzo para que el señor juez Marín también pueda continuar con esta línea argumentativa. Llama poderosamente la atención que a pesar de que estamos frente a un tema que, como ya comentábamos, parece sumamente trillado. El señor magistrado Alfonso Montalvo al inicio de la charla comentaba, parece que este es un tema como que hemos debatido mucho, parece que es un debate que hemos traído a cuenta hace mucho tiempo. Y es verdad. Si nosotros damos una búsqueda al Semanario Judicial de la Federación, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que desde pues el año 2010 ya contábamos con una contradicción de tesis
que subió de manera piramidal a la Suprema Corte, que precisamente tenía que ver con estos temas que hoy todavía estamos discutiendo, con el tema de la oralidad, con el tema de la contradicción y con el tema de cómo las reglas del sistema penal acusatorio pueden llegar a tener un punto de choque y hasta cierto punto de incompatibilidad con las que rigen el juicio de amparo. Solo para ilustrar esto, bueno, yo les invito a consultar el registro digital 160.186 del Semanario Judicial de la Federación. Es una tesis de la primera sala que habla sobre la interpretación que se debe dar del principio de contradicción con la institución precisamente de la suplencia de la deficiencia de la queja. Estamos incluso hablando de que es una tesis en la que se interpretaron disposiciones de la ley de amparo que hoy está abrogada y también reglas del sistema penal acusatorio que aún no estaban en vigor en virtud de la reforma constitucional de 2008 que hace un momento citaba la magistrada Gabriela Vieira. Es decir, se trató ya de esta problemática desde que se empezó a analizar la constitucionalidad de los primeros actos jurisdiccionales que se empezaron a emitir cuando en algunas entidades federativas se dieron pasos adelantados para implementar un sistema de justicia penal acusatorio oral, adversarial completamente, y bueno, ya se empezaban a plantear este tipo de problemáticas porque nos costaba mucho trabajo entender de qué manera podían coexistir estas nuevas reglas de un sistema de justicia penal con aquellas que disciplinan el juicio de amparo y que además tienen un arraigo muy fuerte, como lo comentaba el señor juez Gustavo Estíbaliz. Hoy en día lo cierto es que es una temática que sigue vigente por lo que comentaban ya hace un rato. La suplencia de la deficiencia de la queja no debe tener jamás como finalidad trastocar las reglas del sistema penal acusatorio y mucho menos ir en detrimento de una tutela judicial efectiva que además sea pronta y expedita. Esa es realmente la problemática que enfrentamos el día de hoy si llegamos a aplicar esta figura con un formalismo exacerbado, como ya en su momento se está planteando. Ahora, lo cierto es que estamos frente a una problemática que, en mi opinión, va a seguir dando muchísimo de qué hablar y que esencialmente con los criterios judiciales se sigue generando un diálogo constante y permanente de cómo armonizar las reglas del juicio de amparo aplicadas obviamente al análisis de la constitucionalidad o no de los actos que se emiten en el sistema penal acusatorio y oral. Hoy, por ejemplo, bueno, pues debemos partir de la base de que la suplencia de la eficiencia de la queja en realidad no es una figura que venga a irrumpir completamente en el sistema acusatorio oral y por lo tanto me parece que la primer premisa que a mí me gustaría sentar es que no hay que satanizar a la figura de la suplencia de la queja frente a las reglas del sistema penal acusatorio. Es verdad, lo que decían mis compañeros hace un rato, estamos bajo un sistema penal que, entre otras cosas, se rige por un principio de contradicción. Evidentemente que este principio de contradicción debe dar lugar a que las partes que contienden en un proceso controlen sus actos ellas mismas, de que confronten la actuación que cada una de ellas despliega, tanto argumentativa como en materia probatoria. Evidentemente que si partimos de esa premisa de contradicción, pues suponemos que existe un principio también de igualdad entre las partes, que además así lo reconoce nuestra Constitución, lo reconoce la jurisprudencia nacional y la interamericana, las mismas condiciones para sustentar la acusación, así como para sustentar una hipótesis de defensa. Es decir, estamos en un sistema donde reconocemos la igualdad de las partes, la igualdad ante la ley, la igualdad de armas y un principio de contradicción que es esencial en el sistema de justicia penal adversarial. Precisamente como comentaba la magistrada Gabriela Vieira, pues esta contradicción surge precisamente de la actuación de las partes en audiencia. La actuación de ellas es lo que al final del día va a suministrar la información al juez, a la autoridad judicial que va a resolver en la etapa correspondiente, háblese de un juez de control o de un tribunal de enjuiciamiento. Y bueno, esa es la forma en la cual en la audiencia se va a generar esa información, se va a generar esos argumentos
jurídicos que eventualmente den pie para emitir una resolución por la autoridad judicial. Si partimos de esa premisa, pues pareciera en principio que efectivamente una herramienta como lo es la suplencia de la eficiencia de la queja viene a irrumpir de manera muy fuerte. Como decía hace un rato el señor juez Gustavo, la suplencia de la eficiencia de la queja al final del día, ¿qué es lo que supone? Bueno, pues supone que la autoridad judicial de amparo pueda analizar el fondo de una cuestión con independencia de los argumentos que le plantee la parte quejosa. Estamos hablando de una institución procesal, como bien se destacaba hace un momento, que se justifica por la necesidad de equilibrar el proceso, especialmente para fortalecer a determinados sectores de la sociedad que históricamente han sido desventajados. Y ya lo comentaban también hace un rato, múltiples materias, y nos circunscribimos evidentemente el día de hoy a la materia penal. No podemos obviar que en el proceso penal, entre otros muchos aspectos que están en juego, pues se trata de la libertad personal de una persona, un gobernado, un justiciable, que se enfrenta a la maquinaria institucional del Estado frente a su pretensión punitiva. En ese sentido, bueno, me parece que el juicio de amparo tiene una lógica que es perfectamente válida. Se trata de un medio de control constitucional en materia de derechos humanos que evidentemente va a partir de una condición de desventaja frente a la persona que se encuentra enfrentando toda esta maquinaria institucional. Ahora, la suplencia de la eficiencia de la queja, les decía hace un rato, no resulta completamente ajena al sistema penal acusatorio y me parece que debemos empezar a leer los precedentes que se han emitido por pues, nuestros tribunales, evidentemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y va empezando a emitirse un criterio en donde se encuentra la forma de encontrar una armonía con la suplencia de la eficiencia de la queja. Porque, insisto, no es un principio que rompa esencialmente con el sistema penal acusatorio. Efectivamente, en la primera instancia es difícil encontrar algún caso en donde un juez de control o un tribunal de enjuiciamiento pudiera suplir la deficiencia de la queja a favor de alguna persona imputada, por ejemplo. Esto no lo vamos a encontrar. Sin embargo, hay que reconocer que el Código Nacional de Procedimientos Penales fue diseñado a partir de una concepción que sí contempla medidas compensatorias que de alguna forma tienden a reducir o incluso anular las desigualdades que pueden existir entre las partes. En primera instancia, por ejemplo, y mis compañeros, todos ellos fueron operadores del sistema de justicia penal acusatorio, lo conocen perfectamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un artículo, el número 121, que establece una obligación muy clara para los jueces al advertir si hay una incapacidad técnica, manifiesta y sistemática del defensor del imputado, caso en el cual sabemos existe una prevención para que se designe a otro profesional del derecho, e incluso si no se cuentan con los recursos económicos para hacerlo, bueno, sabemos que entra en funciones allí la defensa pública. Es una medida compensatoria que tiende entonces a reducir la desigualdad en primera instancia y que si bien no se asemeja a la suplencia de la eficiencia de la queja, sí genera ya una obligación al juez como garante de que no se afecte el derecho a una defensa adecuada. Recordemos que la jurisprudencia nacional como la interamericana parte de la base de que el sistema de justicia penal debe, pues obviamente, sentenciar a los responsables, pero siempre que estemos frente a una persona inocente tiene que emitirse una absolución. En ese sentido, bueno, pues los jueces tienen que advertir esta posible condición de desventaja frente al desempeño que pueda tener una defensa entiéndase como el desempeño de un abogado, y entonces tener un rol proactivo eminentemente para destacar esta circunstancia y corregirla. Ahora, insisto, en primera instancia resulta muy complicado el poder encontrar esta suplencia de la queja. Sin embargo, sí la encontramos en materia de apelación. Como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en criterios recientes, al interpretar las disposiciones del recurso de apelación en el Código Nacional de Procedimientos Penales,
En concreto, el artículo 461, pues ha establecido que dicho precepto contempla de manera implícita el principio de la suplencia de la queja a favor del imputado. Es decir, ya la jurisprudencia reconoce entonces que ante estas carencias argumentativas, ante estas carencias técnicas que puede desplegar una defensa, el Tribunal de Apelación tiene que pues entrar en acción como un órgano garante. Y algo muy importante que decía la magistrada Gabriela Vieira, y me parece que es un aspecto muy útil para empezar a determinar cuándo puede operar la suplencia de la queja también en amparo. Y se habla de que el Código Nacional la reconoce cuando estamos en presencia de la violación a derechos fundamentales del imputado, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la primera sala dejó en claro que este principio de suplencia de la eficiencia de la queja, que permite atender a cuestiones que no fueron planteadas expresamente por la parte que apela, se pueden analizar cuando hay violación de derechos fundamentales en contra del imputado. Cabe decir que obviamente la suplencia de la queja en el sistema penal acusatorio en la alzada todavía está acotado, no tiene los mismos alcances, por ejemplo, que señalaba el señor juez Gustavo Estivaleda hace un momento, en torno a que puede llegar a beneficiarse a la parte quejosa, entendida como la persona que es imputado, que es acusado, que es sentenciado, y también a la parte ofendida o a la víctima cuando son quejosos o adherentes. Eso todavía no tenemos esta regla muy clara en el sistema penal acusatorio. La Corte, al menos en esta jurisprudencia que estoy citando sobre el tema de la violación a derechos fundamentales, lo acotó y se emitió un pronunciamiento solo sobre los puntos de toque. Es decir, la primera sala al emitir esta jurisprudencia incluso dijo que en ese momento no se emitía un pronunciamiento sobre la aplicabilidad de ese principio de la suplencia de la queja a favor de alguna de las otras partes en el proceso penal. Quiere decir que nos dejó en el tintero, digamos, pendiente de esclarecer esa cuestión, aunque si leemos estos precedentes de una manera secuencial y lógica, podremos encontrar algún pronunciamiento que ya hizo la primera sala también en el año 2018, al interpretar también otro precepto del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concreto el artículo 470, que se refiere a la inadmisibilidad del recurso, entre otros aspectos, cuando carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas. La Corte se pronuncia sobre la interpretación conforme de ese precepto y dice, es correcto que se inadmita el recurso de apelación en estos casos, pero solo tratándose de las fiscalías, que son órganos técnicos acusadores. Dice la Corte, de no entenderlo de esa forma, pues se impediría emprender un análisis oficioso en otros casos a favor de alguna de las otras partes. Y de este precedente último que estoy citando, pareciera solamente que la Corte deja ver alguna aproximación que quizás se pueda llegar a dar en la suplencia de la queja a favor de alguna de las otras partes distinta del imputado. Ahora, ¿a qué es a lo que yo quiero llegar el día de hoy? Bueno, pues obviamente tener presente que la suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio de amparo penal, en mi opinión, debe entenderse acotada a la materia del juicio constitucional y no extenderse de manera indiscriminada a aspectos inherentes al procedimiento penal que no atañen a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que efectivamente se está reclamando. Y evidentemente, respetando un pronunciamiento de fondo, evitando formalismos innecesarios, porque de hacerlo así, pues el sistema de amparo lo único que vendría sería trastocar y alterar las reglas del sistema penal acusatorio, ¿no? Me parece que una solución útil son las que se empiezan a dar, y ya con esto cierro, como por ejemplo la que encontramos en la jurisprudencia 62/2020 de la primera sala de la Suprema Corte, que se pronunció sobre el tema del análisis de la calidad de la persona que despliega el rol de defensa en una audiencia de juicio en torno a si se acreditó o no su condición de licenciado en Derecho. Y por ejemplo, allí en esa tesis la Corte sí lo acota y dice, bueno, esta es una cuestión que puede impactar en el derecho a una adecuada defensa, pero vamos a revisarlo de manera escalonada y siempre y cuando sí se afecte de fondo el derecho de defensa, pues entonces sí que se ordene la reposición.
pero no en todos los casos, porque puede ser solamente alguna omisión de carácter formal que no da lugar a dejar insubsistente todo aquello que se actuó en una audiencia de juicio, concluyendo con la emisión de un fallo. En este caso, cierro entonces diciendo que este tema todavía va a dar para muchas cuestiones y muchos debates, y habrá que estar pendiente del devenir jurisprudencial y la interpretación de los operadores jurídicos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Antonio Belda. Excelente exposición, y además debo decir que terminaste exactito, ¿no? En el minuto 15 sin ninguna llamada de atención, lo cual estuvo muy bien, muy bien. Bueno, ahora, para terminar, y no por eso menos importante, sino como complemento de esta exposición, pues tenemos con nosotros al juez de distrito, Marín Acevedo Peña, que está adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Jalapa, Veracruz, a quien le cedo el micrófono. Y adelante, Marín. Gracias. Buenas tardes, para cerrar con broche de oro. Nada, mentira. En primer lugar, al igual que todos mis compañeros, me sumo al agradecimiento al director general de la Escuela Federal de Formación Judicial y también al magistrado Alfonso Montalvo por esta invitación. ¿Sí? Y también agradecer a todos los participantes. Y bueno, ya entrando en materia. Destaco la exposición de mis compañeros, la verdad que brillante. Y retomando este tema, ¿sí? En específico sobre la problemática de la coexistencia del sistema de justicia, el amparo en relación con la aplicación de la suplencia, yo quiero en primer orden destacar que algunos académicos todavía insisten en que la suplencia de la deficiencia de la queja rompe con un principio del sistema, en específico con la contradicción, tal vez con el tema de la igualdad. Bien, recordamos, pues creo que mis compañeros ya ampliamente nos han explicado en qué consiste este principio de contradicción. Las partes son quienes tienen la obligación de dar la información necesaria al juez, los datos de prueba, los argumentos, todo relacionado con la audiencia en específico. ¿Sí? La defensa tiene que dar sus correspondientes argumentos, y en relación con esto lo que se debe de centrar la resolución del juez de control. Bien. Ahora, ¿por qué se considera, si me hacen favor de poner la siguiente diapositiva, por qué los académicos consideran que este principio de la suplencia de la queja choca con lo que es el principio de contradicción? En primer orden, y aquí tal vez yo difiero un poco con el magistrado Antonio Belda, él lo menciona, solo que él decía que era un poco difícil, sí, que en primera instancia se diera la suplencia de la deficiencia de la queja, pero desde mi opinión, debemos recordar que en la actualidad, derivado precisamente de la reforma de junio de 2011, también por lo que expuso el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en expediente varios 912 del 2010, que deriva del caso Rosendo Radilla, sabemos que todos los juzgadores, ¿qué obligación tenemos? Control convencional, tenemos que realizar, aplicar el principio pro persona, e incluso, desde mi consideración, sí tenemos que suplir la deficiencia de la queja. ¿En qué aspecto? Como ustedes lo mencionaban, ello acotado a lo que es violación a derechos humanos. En esto yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, parte de los académicos dicen, oye, ya tienes un juez, ¿sí? Un juez de primera instancia que sí tiene obligación de suplir la deficiencia de la queja. Sumamos un punto que incluso también tocó mi compañero, el magistrado Antonio Belda. Nos hacía falta que nos recordaba, corrijo, que tanto el imputado
como la víctima tienen derecho a contar con un defensor y con un asesor. Y pues, alguien puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Que no solo es eso. En la actualidad tiene que ser un defensor que debe tener una cédula profesional debidamente registrada, pero además de eso, el juez tiene una obligación. Como comentaba el magistrado Antonio, tiene que verificar que este defensor, que este asesor tengan conocimiento del sistema. En el momento en que el juez advierta, sí, que de manera reiterada ha demostrado el defensor, el señor asesor, que desconoce el sistema, el juez lo tiene que remover. Entonces ya tenemos un juez que suple deficiencia de la queja. Y yo mencionaba, bueno, sobre el tema de por qué yo no coincidía de que en primera instancia se diera. A mí me parece que los operadores del sistema, en etapas preliminares, no sé, cuando analizamos un control de detención o temas relacionados con vinculación a proceso, ¿sí? Muchos de estos temas tienen que ver por cuestiones, por deficiencias de la fiscalía, incluso que no sean controvertidas por la defensa. Y con motivo de ellos hacemos un procedimiento en el cual se decreta de ilegal la detención o una no vinculación a proceso. Bien, entonces, pero al menos, regreso, los académicos dicen, bueno, ya tenemos dos razones. Un juez que suple la deficiencia y además el juez está encargado, tiene la obligación de verificar que ese defensor y que ese asesor conozcan el sistema. Bueno, además de eso, la suplencia no solo opera hablando en primera instancia del juez de control, esa suplencia no solo la tiene que dar al imputado, la tiene que dar también a la víctima. Entonces, ya conocemos algunos criterios de la Suprema Corte, en cuanto que el juez debe buscar ese equilibrio procesal. Llevamos ya 3 razones. Tanto el principio de contradicción como la suplencia de la deficiencia de la queja tienen soporte constitucional. Artículo 107, fracción segunda, el diverso del artículo 20. ¿Qué pasa además con esto? Mencionaba, pues, Gustavo, que la suplencia de la deficiencia de la queja, cuando surge en materia penal, deriva de que el ahora imputado era el eslabón más débil, ¿sí?, de la secuela procesal. Los defensores generalmente no estaban capacitados debidamente. El agente del Ministerio Público era el dueño en ese momento de las pruebas. Podríamos ir ahora en la carpeta de investigación y acorde a los conceptos de dato y medio que da el sistema. En la actualidad, desde mi perspectiva, considero que esto sí ha cambiado. Al menos yo lo puedo platicar en este nivel que me desenvuelvo. Analizando la defensa pública federal, considero que ellos se han capacitado, que el Consejo de la Judicatura se ha preocupado y que podría mencionar que tal vez están a la par de la Fiscalía. La Fiscalía ya no es dueña de la carpeta de investigación. Incluso el código le permite a la defensa solicitar a la gente del Ministerio Público que le permita realizar diversos actos de investigación. Me parece que las condiciones se van estabilizando y estos son los puntos por los cuales los académicos dicen, ¿qué necesidad de que sean todas estas circunstancias, todas estas razones por las cuales parecería que ya no es necesario que opere la suplencia de la deficiencia? Yo solamente lo destaco, porque seguro estoy que cualquiera de ustedes me va a decir, bueno, pero la suplencia de la queja está prevista en la Constitución. Y además de ello, ya lo ha determinado la Suprema Corte, como bien lo han dicho mis compañeros. Entonces creo que pues, todos estos argumentos se van a caer. Simplemente son algunas inquietudes que yo quería destacar, ¿no? De algunos académicos bueno, son donde llama la atención. Y
Y efectivamente, en una contradicción de tesis, si me hacen favor de poner la siguiente lámina, la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. En esta. En la contradicción de tesis 412 del 2010, vean lo que expone la primera sala de la Suprema Corte. La suplencia y la deficiencia de la queja deficiente que consagra el artículo 76 bis fracción segunda de la Ley de Amparo de ninguna manera se contrapone con el principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio y oral. Si se toma en cuenta que este último tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez encargado de tomar la decisión que corresponda, de acuerdo a la etapa procesal en que se desarrolla, para presentar y argumentar sus casos a fin de sostener la imputación y la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos en relación a las teorías del caso que sustenten tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor. Entonces, bien, me podrían decir, bueno, pues ya está determinado por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿dónde radica esa problemática entre la coexistencia del juicio de amparo y el sistema penal acusatorio, en específico al aplicar la suplencia de la deficiencia? Y bueno, y para eso me parece oportuno mencionar un caso, solamente para fines académicos. En una audiencia, imaginemos que es una audiencia en la cual se combaten tiene que ver con las impugnaciones a las determinaciones del agente del Ministerio Público. En específico, una determinación del fiscal en la cual determinó no ejercer acción penal. Esto por considerar que se actualizó alguna excluyente del delito y decretó un sobreseimiento. Se celebró la audiencia correspondiente. El debate centro, todo guardó relación exclusivamente con el tema de la excluyente, de la excluyente. En su caso, el juez de control confirmó esa determinación. Claro está, la víctima que perjudicó esta determinación fue al amparo. Y en el amparo, ¿qué se resolvió? En el amparo se resolvió que un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la determinación del ejercicio de la acción penal debe de contar con la autorización del procurador o del superior. Y con motivo de ello, se concede el amparo y protección de la justicia federal. Y aquí es donde y pongo el ejemplo porque quisiera aterrizar esta problemática que al menos yo la advierto en ese sentido. Si fueran tan amables de poner la siguiente diapositiva. Esta jurisprudencia deriva de una contradicción, la 412 de 2010, y vemos el rubro. Auto de vinculación a proceso, el órgano de control constitucional, en suplencia de la queja deficiente, debe considerar todos los argumentos formulados por el imputado o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios tendentes a desvirtuar las razones que motivaron su dictado. Y resalto esto. Aún cuando no se hayan planteado en la audiencia correspondiente. De entrada, si vemos el rubro de esta jurisprudencia, todos me pueden decir, pues el juez de amparo está en lo correcto. Porque, aunque mi consideración, que el tema referente a la autorización del procurador no formó parte del debate, pues el juez de amparo está facultado para ello. Y aquí es donde yo quisiera, como bien dijo el maestro Antonio, ¿verdad? En realidad hay que analizar no solo la jurisprudencia, sino las contradicciones. Y es muy interesante toda la información que da la primera sala en la contradicción, en esta ejecutoria. Y nos destaca, bueno, hay que tener cuidado.
Las partes, evidentemente, no están en la misma situación ante el juez de control, que es una actividad meramente jurisdiccional, que ante el juez de amparo. Medio de control constitucional, cuyo objeto es verificar que el acto reclamado se ajusta a la Constitución. Bien lo han destacado mis compañeros, el juez de amparo tiene una cierta obligación, tiene obligaciones. Analizar el acto reclamado tal y cual. No, para él está vedado ir más allá. Ahora, bueno, veo que ya me ponen un minuto. Si me hacen favor de poner la siguiente diapositiva, voy a acotar, ¿sí?, con algunos apartados de la ejecutoria que he mencionado. En específico, vean lo que determinó la primera sala. Sí, esto es, los tribunales de la Federación no analizan la controversia surgida entre las partes, sino el acto de autoridad que constituye la litis constitucional. Y por ello, en el examen que hagan de las garantías que se estiman violadas, velarán porque prevalezcan los principios constitucionales frente a cualquier legislación o acto de autoridad. Y esto es oral. Sin embargo, tratándose del sistema penal acusatorio, dicho estudio tendrá que ser acorde a los principios generales que consagra el artículo 20 constitucional, reformado a partir del 18 de junio de 2018, porque debe atenderse a la norma suprema sin tergiversar desde luego la naturaleza del juicio de amparo. Y todavía más, la siguiente diapositiva, por favor, y con esta cierro diapositivas. Si me hacen favor. En relatadas condiciones debe concluirse de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la ley de amparo, que dispone que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, que de llegar a considerarse en el análisis constitucional del auto de vinculación a proceso, datos de investigación aportados por el Ministerio Público o datos del imputado o su defensor que no hayan ofrecido y desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, y por lo tanto tampoco se hubiera sometido al escrutinio de las partes procesales, se vulneraría lo dispuesto en el último párrafo de la fracción quinta del apartado del artículo 20 constitucional. ¿A qué voy con esto? ¿Debe operar la suplencia de la deficiencia de la queja? Sí. Pero esto que dijo la Corte, en el sentido que esa suplencia de la deficiencia de la queja está limitada. ¿A qué? A los principios que rigen el sistema de justicia penal. Esto es, si el tema referente a la autorización no fue materia del debate, es evidente que no formó parte de la contradicción. De irse a ese extremo, se rompe con este principio de contradicción. Y desde mi consideración, tal vez equivocada, no debe de llegar hasta allá la suplencia de la deficiencia de la queja. Que, remato nuevamente, esta suplencia está acotada a los principios del sistema de justicia penal. Con esto cierro porque creo que ya estoy en tiempo. ¿Es correcto, magistrado? Correcto, señor juez. Bien, muchas gracias. Pues bueno, ahora generalmente cuando las exposiciones terminan, generalmente hay aplausos. Aquí pues no los tenemos, pero creo que aquí ya existen unas manitas, ¿no? Para poder reconocer el trabajo de los expositores. Entonces ahora son este tipo de aplausos virtuales y que de verdad que se los merecen todos, porque hicieron un caminito muy claro, ¿no? Partiendo de antecedentes históricos y descripción de las figuras en temas generales, como lo hizo el juez Gustavo, para luego pasar con la magistrada Gabriela en cuanto a exponer ya problemáticas específicas de cómo armonizar ambos sistemas. Y bueno, el magistrado Antonio Velda, que fue muy claro, al igual que el juez Marín, en identificar que pues el límite de esta suplencia de la deficiencia de la queja pues está condicionado a
no se rompan con los principios del sistema penal acusatorio y que de alguna manera este rompimiento es lo que nos tiene aquí convocados, ¿no? En cuanto a que en la práctica desafortunadamente ocurre con regularidad. De los 4, de la exposición de los 4, alcanzo a identificar con mucha claridad que queda muy bien que los sistemas, como cualquier edificación, tiene sus pilares, ¿no? Sus propios pilares. Gaby los mencionaba, el juicio de amparo con sus principios de estricto derecho y su excepción de la suplencia, relatividad, definitividad y todos esos principios. Y a su vez, el sistema penal acusatorio con todos esos principios de oralidad, contradicción, celeridad y todas estas cuestiones, los cuales no tiene, de ninguna manera puede sustituirse un pilar respecto del otro, ¿no? Sino que el límite de uno es donde empieza el otro pilar del sistema. Creo que muy enriquecedor la exposición de todos ustedes y tengo muchas preguntas. De verdad que tengo aproximadamente unas 20 mínimos. Sin embargo, voy a formular una abierta a los 4, en principio, porque fue muy recurrente la pregunta, con palabras más, palabras menos. 5 o 6 veces se formuló esta pregunta, y que en esencia consiste en que si la pregunta es, ¿procede la suplencia de la deficiencia de la queja en el sistema penal acusatorio en favor de la víctima? Entendemos, y creo que está muy zanjado el tema de que en amparo sí, ¿no? Está ya desde hace muchos años definido jurisprudencialmente que en amparo sí, pero la pregunta va encaminada a si esta suplencia también opera para favor de la víctima o del ofendido en el sistema penal acusatorio. No sé quién me pudiera apoyar con una respuesta. Mira, ya no quieren hablar. Bueno, bueno, Gaby, por favor. No, sí. tú por favor, tú lo dijiste, fue tu tema, tú dilo. Bueno, me parece que esta pregunta que nos plantean en el foro, y podemos coincidir o no en ella, realmente es difícil de responder en este momento porque, por ejemplo, si vemos los precedentes de la primera sala, seguramente todos ustedes conocen la jurisprudencia que salió el año pasado, en donde la primera sala de la Suprema Corte se pronunció precisamente sobre la suplencia de la queja deficiente en el recurso de apelación en torno a las víctimas u ofendidos, pero en el sistema penal tradicional. Y allí la Corte, pues, con una perspectiva un tanto más endurecida, digamos, parte de la base de que no es permisible esta suplencia, que los tribunales de alzada no están en posibilidad de suplir los agravios, pues ellos serían en detrimento del justiciable, se dijo, y en favor del poder punitivo. Entonces, este primer criterio se emite respecto a víctimas u ofendidos que no están en una condición de vulnerabilidad. Allí la Corte ya emitió un pronunciamiento sobre el sistema de justicia anterior. Ahora, ¿qué tenemos respecto al sistema de justicia acusatorio? Bueno, pues tenemos esta otra tesis aislada en donde la Corte anticipa respecto a las reglas de inadmisibilidad del recurso de apelación, que dice la Corte, es correcto que no se admita cuando el órgano técnico acusador omite plantear estos fundamentos de agravio o peticiones. Solo en ese caso, dice, solo allí se hace una interpretación conforme de ese precepto. No puede admitirse para ninguna de las otras partes porque precisamente proscribiría la posibilidad de llegar a asomarse al fondo del asunto si hubiese alguna violación de derechos fundamentales. Allí la Corte como que anticipa un poco. Sin embargo, bueno, como lo dijimos hace un rato, el único criterio obligatorio que tenemos hasta el día de hoy es a favor de los imputados, la suplencia de la queja, al menos en apelación. Ahora, evidentemente que las reglas del sistema anterior de justicia penal, llamado mixto tradicional, pues no coinciden del todo con el sistema acusatorio, tienen sus particularidades, y aquí a lo mejor habría que tomar en cuenta ingredientes como la posibilidad de la acción penal de particulares, en donde estamos hablando
básicamente allí sí, de igualdad de armas, ya no estaríamos frente a un gobernado, frente al poder institucional del Estado, y a lo mejor allí se abre la puerta a una suplencia de la queja a favor de la víctima u ofendido. Lo cierto es que el día de hoy me parece que la moneda está en el aire, y si queremos tomar varios elementos de distintos precedentes, me parece que pues las dos posturas podrían llegar a estar presentes. Incluso sobre esto también, si damos una lectura al Semanario Judicial de la Federación, veremos que encontramos criterios de tribunales colegiados en uno o en otro sentido. Y me parece que ese es un tema que muy pronto seguramente va a subir a la cúspide del máximo tribunal para tener un criterio que defina qué debe ocurrir. Por ahora, pues esas son las condiciones, digamos, que imperan en el caso. Gracias. Gaby, perdón, levantó primero la mano Gaby, Gustavo. Ahorita te doy el micrófono. No, como nadie se animaba, por eso el tema de Toño. Ya lo bueno, explico. ahorita, pero para que no te quedes con las ganas, ahorita bien. te voy a hacer una pregunta directa que tengo por aquí guardada. Gustavo. Sí, bueno, como ya comentó Toño, pues es un tema que todavía no está definido, y efectivamente recientemente la Corte emitió ese criterio del sistema mixto y dijo, bueno, esto opera respecto del, como bien dice Toño, del sistema mixto o tradicional, pero porque en ese sistema el monopolio de la acción penal lo tenía el Ministerio Público, pero ahora sabemos que hay acción privada también en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, pareciera que, bueno, está marcando ya el derrotero la sala, pareciera, digo, donde, bueno, habrá que diferenciar en este nuevo sistema de justicia penal si la acción fue pública o privada, a fin de evitar también un doble frente de imputación, como ya ha dicho la Corte en algunos otros temas, ¿no? Sobre el particular. Entonces, bueno, tal vez un poco, digamos, jugando a Nostradamus, ¿no? En cuanto a la bola de cristal, lo que podría adelantar la Corte, pues tal vez por ahí está marcando el derrotero, ¿no? Que habría que distinguir qué tipo de acción es la que se está planteando, ¿no? En el proceso penal correspondiente. Y bueno, y simplemente para concluir el tema también, efectivamente, como hemos creo que coincidido todos, pues no se debe caer en excesos, ¿no? En formalismos exacerbados. Y bueno, aquí precisamente me gustaría concluir una frase de Cicerón: sumum jus, summa injuria, ¿no? Sumo derecho, suma injusticia. O sea, no hay que desbordarse e irse al otro extremo. Sabemos que para que, pues, un parámetro que nos da la propia ley para poder suplir la deficiencia de la queja es establecer si efectivamente tiene un alcance en el fallo correspondiente, si al final en la sentencia, en el fallo, en la decisión, se vio reflejado esa probable violación del derecho, ¿no? Y como dijo también Toño, la Corte en esta última jurisprudencia, o en algunas jurisprudencias recientes sobre el tema de la cédula profesional, cuando se daban estas reposiciones, pues estableció que este derecho también se constituye en una garantía en forma de regla, ¿no? Entonces, cuando se va a analizar en suplencia de la deficiencia de la queja un asunto, hay que tener muy claro esto, ¿no? Una cosa es la garantía y otra es el derecho. Si bien hubo una reforma en derechos humanos, que es lo que incluso nos convoca hoy aquí por el aniversario, bueno, hay que tener muy claro, ahora se incluyeron los derechos fundamentales en la Constitución y la protección de los mismos, pero no deja de haber garantías todavía. Hay garantías y derechos. Y aquí me gustaría poner un ejemplo. No es lo mismo la joya como tal, ¿no? En un museo, pongamos el que ustedes quieran, que es el derecho en sí, que la caja que resguarda la joya, ¿no? Entonces, se puede ver abollada la caja, pero mientras la joya esté intacta, bueno, habrá que ver si en verdad da para que se reponga todo un proceso con todo el tiempo que ya llevó, ¿no? Y con todo el gasto que implica en recursos humanos y materiales, porque simplemente hubo una afectación meramente formal a la regla o a la garantía, pero no al derecho en sí, ¿no? Eso sería... Bueno, con esta analogía que realiza Gustavo, la voy a aprovechar para formular una pregunta que tengo aquí
para la magistrada Gabriela, en cuanto que consiste la reparación del procedimiento, Gaby, es para beneficiar la ley y no al justiciable. La pregunta sería, ¿esto implicaría que la tutela judicial sea deficiente? O si no es así, ¿cómo entenderíamos esto o cómo lo ves tú? Claro, efectivamente. Esto sería el ejemplo, por ejemplo, que cuando se advierte la violación a la norma, pero esta violación no causa un perjuicio al justiciable. Voy a ponerles un ejemplo. En los asuntos de ejecución, procedimientos de ejecución, por disposición constitucional del 18 constitucional, los sentenciados por delincuencia organizada no pueden ser acreedores a beneficios, a ningún beneficio. Entonces, si la persona pide el beneficio, el juez lo desecha, puede ser que lo desecha, lo declare infundado. El tribunal de alzada, o en su caso el juez de amparo, ahí advierten una violación, digamos, ¿no? En el transcurso de esa audiencia. Pero es una violación mínima, o no se aplicó un determinado artículo, pero no va a tener ningún beneficio el señor. ¿Por qué? Porque el señor, de fondo, su resolución es no, ya el artículo 18 constitucional dice que no tiene ningún beneficio, o es al revés. Si el señor se advierte de toda la audiencia que el señor, la pretensión es correcta, que sí tiene razón, vaya, entonces de una vez pronunciarte, sabes que tienes razón, no decir de que te repongo el procedimiento para que vuelvas a hacer la audiencia, porque ese es el problema. O sea, eso es lo que se llama la nulidad por la nulidad misma, y también hacerlo en beneficio de la ley, porque el justiciable no tiene ningún beneficio ni ninguna, pues no gana nada, pues me van a reponer, sí, ¿para qué? Para esto, 5 minutos de la audiencia, ya, pues no, ese es el punto, no sé si lo pude explicar. Sí, totalmente, muy claro. Por último, quisiera hacer más preguntas. Tengo unas muy interesantes de Roberto Pozán, de Katia Rodríguez, de Félix Zavala. Sin embargo, estas se las vamos a deber, pero por el momento, pero yo se las voy a repartir aquí a mis compañeros expositores. Si nos dejan por ahí su correo electrónico, yo me encargaré de que nos hagan el favor de responderlas. Pero por último, le haría una pregunta que tengo aquí al juez Marín, Acevedo Peña. Juez, la pregunta es, ¿sería posible y útil, desde tu punto de vista, contar con un protocolo de actuación para que la juzgadora, el juzgador, supla la deficiencia de la queja? No se escucha. Perfecto, creo que ya. Listo. Bien, ¿qué opinión tienes al respecto? respecto? Sí, efectivamente, yo he estado pensando, sí, digamos, hacer una pauta a través de la cual se pueden ir identificando diversos derechos fundamentales, los cuales el juzgador tiene que, de entrada, tiene que respetar. De hecho, el código lo contempla, ¿sí? Desde mi consideración, por supuesto que sería útil. Que, a manera de ejemplo, preguntar al imputado que si conoce sus derechos. Así como si empezamos a establecer ese protocolo o esa serie de requisitos que el juez debe de constatar. Esto en el sentido que no está, por supuesto que hay que suplir la deficiencia de la queja, o en determinado supuesto, claro que desde mi consideración sería muy práctico. Me parece que cuando empezamos los juzgadores en nuestra labor, iniciamos con pautas donde decíamos, no se nos debe de pasar, y constatar que se haya garantizado esto. ¿Sí? Entonces, desde mi concepto, por supuesto que sería muy útil contar con esos protocolos. Gracias, juez Marín. Y bueno, haciendo alusión a la manita por ahí que veo levantada digital, Gaby, para cerrar contigo, por favor. Gracias. Sí, fíjate que es una idea, y la verdad, anteriormente, cuando inicia el sistema penal acusatorio a nivel federal,
2014, 2015 en adelante, existían conversatorios que se hacían entre la federación, todos los tribunales y los jueces de control, incluso los estatales. Y esos conversatorios eran muy ricos, porque entonces ahí los jueces podían platicar todo lo que, pues sus vicisitudes, todo lo que pasaban, y sí había cierta sensibilidad de alguna manera entre los revisores, y también veo sensibilidad dentro de los secretarios, pero sí necesitamos estar con mayor interacción en donde ellos, los órganos revisores, dígase juzgados de amparo, tribunales unitarios, tribunales colegiados, escuchen al juez de control, para que sean escuchados ellos y vean y les expliquen, mire, señor, para cumplir lo que usted me está diciendo, mire, hice esto, 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 esto. El quejoso se enojó conmigo en la audiencia, me dijo que eso pasa, ¿eh? Entonces, esa plática, esa interacción de volver, como antes, ¿no? Ahorita por la pandemia, pues no se puede, pero sí retomarlo sería muy positivo, yo digo. Gracias. Pues como lo decía yo al principio, Gaby, por eso tuvimos la inquietud o la propuesta de invitar a dos jueces y a dos magistrados de alzada y de amparo, magistrados, magistrada, pues de alguna manera para que sirviera como también de una mini conversatorio, ¿no? Sobre el tema, porque como hemos visto es sumamente amplio y quedaría no solamente para una exposición de un día, daría tal vez para un seminario específico sobre el tema y hasta casi un congreso, ¿no? Pero bueno, esto no sería posible sin la participación de expositores como ustedes, juzgadores que están en la trinchera todos los días, que están analizando la ley, viendo los casos prácticos, y pues bueno, con un foro tan nutrido de abogados, de postulantes que aquí también están presentes, que son los que con sus planteamientos pues van empujando, ¿no? Al final de cuentas los órganos jurisdiccionales no somos generación espontánea, ¿no? Nuestros criterios no son espontáneos, al final de cuentas son resultado del empuje que el foro jurídico nos va planteando. Obviamente, gracias a la suplencia hay algunas cosas que nosotros advertimos por nosotros mismos, pero muchos viene de las partes, ¿no? Entonces, por eso celebro que, bueno, veo que el límite del foro son 300 personas y llegamos a ese nivel. Ahorita seguimos muy atentos y creo que por otros canales también están atentos. Pues muchas gracias, Gaby, Gustavo, Toño, Marín, mil gracias y muchas gracias también a las casi 300 personas que están aquí con nosotros. Gracias a la Escuela Federal de Formación Judicial, gracias al director, al ministro presidente y ojalá que nos podamos ver pronto con una nueva presentación o un nuevo tema relacionado con el amparo que tanto nos gusta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y gracias a todos y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.